Platícanos primero que nada, pues, qué son las siglas de cerca y cuáles son los objetivos básicos. Sí, pues gracias por la entrevista, gracias por llegar a esta nueva audiencia. Y efectivamente nosotros somos CERCA, el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental. ¿Y qué somos o qué hacemos? Somos una organización sin fines de lucro y realmente operamos como un centro científico ciudadano. Siempre lo reitero, la necesidad de tener datos duros sobre las diferentes temáticas, en el caso nuestro, pues energía renovable y toda la arista de calidad ambiental, pero que vengan verificados y que también sean pedidos por la sociedad civil, por los diferentes sectores. Entonces eso es lo que aquí hacemos en CERCA. Damos una respuesta a la necesidad de datos públicos, de datos confiables y con un alto rigor científico. Entonces somos conocidos principalmente por una red de monitoreo de bajo costo que tenemos actualmente. Cuando CERCA nace en 2016 nos damos cuenta que una de las problemáticas es que no teníamos red de monitoreo de la calidad del aire y pues escuchábamos a la ciudadanía, está contaminado el aire, es que la contaminación del aire, y no sabíamos bien a bien. Entonces nos dimos a la tarea de montar una red de bajo costo que a la fecha opera y que informa a la población pues cuando hay condiciones de precontingencia, contingencia o cuando hay buena calidad del aire. Entonces este es un ejemplo sencillo de todo lo que hacemos en análisis de datos, pero también en generar herramientas técnicas para informar a la población. Doctora, y hablando precisamente de este tema de la calidad del aire, uno pensaría que pues el mar y que el aire es puro y demás, pero también sabemos que pues es una ciudad que tiene un alto índice de automóviles, tenemos también una termoeléctrica que consume combustóleo y demás. ¿Qué diagnóstico tienen ustedes sobre la calidad del aire aquí en La Paz particularmente? Sí, hablar en términos de calidad del aire obliga también a hacer un análisis de varios factores. El primer factor que debemos analizar es la población. Somos uno de los pocos estados que tienen menos de 1 millón de habitantes. O sea, ya estamos en peligro de extinción, como lo dicen, pero nuestro nivel de crecimiento es altísimo. Es altísimo. Del 2007 para acá se ha registrado un crecimiento exacerbado. Hemos sido de los estados que crece a tasas más aceleradas, 3%. Entonces, a pesar de ser un estado pequeño, nuestra tasa de crecimiento es elevada en los últimos años. Entonces, ¿esto qué consecuencia tiene? Que haya un rápido incremento de demanda de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Agua y sobre todo la parte de electricidad. Entonces, tener esta perspectiva de que somos un estado pequeño, pero con alto crecimiento, nos hace darnos una idea de que si de repente estaban circulando, no sé, 200,000 autos, pues de repente tenemos 500,000 autos, ¿no? Y eso, el transporte que es flotante, que solamente está por estaciones, lo marítimo, también lo aéreo, todo esto nos hace ver que somos un estado que requiere de recursos. Ahora, otro de las aristas a analizar, el turismo, la vocación turística. Estamos hablando que traíamos un cierre al 2019 de 3.3 millones de visitantes. En 2020, pues esta cifra cae por la pandemia, en 2021 medio se recupera, pero ahora en 2022 cerramos con 4 millones de visitantes, es decir, 4 veces, casi 5 veces más de la población que habita todo el estado. Entonces, esta es otra gran demanda de recursos, entre ellos los recursos energéticos, que tienen impacto, ya sea positivo o negativo, en nuestros recursos naturales. Entonces, uno de ellos y de las aristas que pudiesen ser negativas es la calidad del aire. Tenemos las principales fuentes de emisión. Por un lado son las centrales de generación de electricidad, que están centradas principalmente en el municipio de La Paz, pero alimentan 4 municipios: Los Cabos, también Loreto, Comundú y La Paz. Entonces, estos 4 millones de turistas que nos visitan cada año necesitan de estos recursos de energía eléctrica, que está principalmente generándose en La Paz y en el municipio de Comundú. Entonces, esto tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias? En la calidad del aire. Por eso es que nosotros monitoreamos la calidad del aire aquí en el municipio de La Paz. Empezamos con una red de monitoreo en el 2018 de muy bajo costo y que empezaba a darnos los primeros indicadores sobre el tema porque no había nada. Las únicas casetas normativas para medir la calidad del aire las tiene la Comisión Federal de Electricidad,
que por norma están obligados a monitorearlo en su perímetro de alcance. Pero esta información es para ellos, no es para la ciudadanía. Si bien nosotros tenemos acceso a esa información, pues nosotros tenemos que solicitarla por transparencia, decodificarla, analizarla y publicarla en un lenguaje entendible para la población. Bueno, entonces a partir de esto pues decidimos tener esta red de monitoreo de bajo costo que empezó cubriendo 4 puntos, después crecimos a 12 y ahora tenemos 17 puntos colocados de monitoreo en la ciudad de La Paz. ¿Y que hemos comprobado a lo largo del tiempo? Pues lo que ya teníamos como hipótesis, que sí tenemos días en donde el aire está contaminado. Eso era nada más un rumor o una verdad a medias. Ahora nosotros lo contabilizamos y simplemente para compartirte los datos del 2022, sí, bueno, respecto a los indicadores de calidad del aire que nosotros seguimos principalmente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de un indicador que es un estándar americano que se llama ACI. Entonces ahí es como nosotros publicamos el riesgo a la población, porque no tiene caso hablar de buena o mala calidad del aire cuando no estoy comunicando cuál es el riesgo, ¿no? Entonces comunicamos el riesgo a la población a través de un semáforo de colores. Cuando el semáforo está en verde, quiere decir que tenemos buena calidad del aire. Cuando el semáforo está en amarillo, quiere decir que tenemos calidad del aire moderada. Quiere decir que hay algo en el ambiente que probablemente nos lleve a tener una mala calidad del aire, que es cuando el semáforo cambia a rojo, a verde y ha llegado hasta morado, que es extremadamente malo. Y si tú me preguntas que hemos tenido niveles en morado aquí de extremadamente calidad del aire, sí las tuvimos en febrero del 2022, porque se sumó a las emisiones por generación de electricidad los incendios de relleno sanitario. Entonces, sí hemos tenido problemas de contaminación del aire y en nuestro calendario de 2022 solamente registramos 3 meses en donde en todo el mes hubo buena calidad del aire. Solo 3 de 12. Los demás hubo moderado y en otros 3 meses hubo mala calidad del aire. Pero imagínate, a veces estamos nosotros pensando que la calidad del aire sería buena siempre y no es así, de acuerdo a el calendario que nosotros acabamos de publicar. Entonces, lo que importa de esto es hacer llegar esta información a todos los sectores, y con sectores me refiero también al gobierno, no solamente a las cámaras empresariales, a la población organizada, también a los ambientalistas, también a los activistas, a todos y a todas. Y un actor principal es el gobierno. Tienen que conocer esta información para la toma de decisiones, porque si bien he mencionado las centrales de generación de electricidad, también ya mencioné las fuentes de área, que es como el relleno sanitario, pero ¿qué pasa con las fuentes móviles? Las fuentes móviles son el emisor número 1 en nuestro estado de emisiones que contaminan el aire. Entonces tenemos que también normar a el sistema de transporte, que es altamente contaminante. Tenemos un sistema de carga que no está regulado. ¿Por qué? Porque no tenemos verificentros que puedan regular ese transporte de carga. Entonces, si te fijas, ya que te vas acercando más al problema, te vas dando cuenta que hay soluciones que son muy particulares y que hay que trabajarlas desde la ley, desde las normativas, desde los reglamentos y, por supuesto, con una sensibilización e interlocución con esos sectores. Si no, no se puede hacer el cambio. Doctora, entonces quiere decir que ha habido desinterés, hay descuido, o sea, considerando estos parámetros que ustedes ya tienen y que demuestran obviamente que 3 meses son altamente riesgosos, o sea, semáforo morado, ¿no? Así es. ¿Y qué efectos tiene, por ejemplo, esta mala calidad del aire en la población? Sí, por un lado quiero decirte sobre el avance que hemos tenido en sí, tema claro. normativo. Nosotros pues con las diferentes administraciones hemos insistido. Te comento que la primera vez que nos acercamos con los actuales servidores públicos estaban en el Congreso, ahora ya están en los municipios, algunos en el estado. Entonces ha habido buena interlocución porque hemos demostrado que toda esta interpretación se hace a partir de datos técnicos y sobre todo se hace para un bien común. Esa es la parte importante. Y gracias a eso se ha incluido en el presupuesto estatal la adquisición de casetas normativas. Quiero hacer un paréntesis rápido en esto. ¿Por qué necesitamos equipos normativos para monitorear la calidad del aire? Porque son los únicos que están avalados para que se puedan decretar alertas hacia la población.
¿Y para qué me sirven las alertas? Para que la población se prevenga y no haya daños en la salud por alta exposición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo puedo estar a un lado de una fogata, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Y estoy ahí, estoy obteniendo calor, es una actividad, tal vez estoy cocinando, pero mi tiempo de exposición no es prolongado. Puede estar tal vez ahí 1 hora, periodos de 5, 15 minutos, pero no estoy ahí. Entonces, lo que sucede cuando hablamos de contaminación del aire es que de todas las diversas fuentes de emisión se concentran arriba en donde está la población. Y entonces estás respirando ese aire, pues depende del tiempo que hagas actividades al exterior. Pueden ser 4 horas, pueden ser 6, pueden ser 8, pueden ser 12, si tú vives en esa zona en donde está contaminado constantemente. La exposición prolongada es la que tiene riesgos en la salud. Y los principales riesgos documentados en la literatura internacional pues están relacionados con problemas respiratorios de todo índole, agudización de casos de asma, también lo que se presenta alergias que ya no son estacionales, sino que se vuelven permanentes, también casos pues muy primarios de demencia y algunas otras actividades que están relacionadas con la salud mental y que también están relacionadas con la mala calidad del aire, no como causal, pero sí como un agente más que se suma a que la población no tenga bienestar. Y bueno, también los típicos riesgos a la salud que ya se conoce de personas que padecen diabetes, presión alta y todas estas comorbilidades que desafortunadamente las estadísticas en México son muy altas. En Baja California Sur son altas las estadísticas de la población que sufre estas comorbilidades y se actualizó la información ahora en la pasada pandemia. Entonces, vemos que es un riesgo a la salud y vemos que muchas veces la gente se expone porque no está informada. Así es, pero también desde la autoridad vemos poca información al respecto. Sí vemos, por ejemplo, este semáforo de COVID, que así es, sanitaria. Sin embargo, esta situación, no sé si desde el punto de vista de ustedes ameritaría que este semáforo realmente fuera acompañado con acciones preventivas, incluso también de parte de las autoridades sanitarias, ¿no? y de otras autoridades. Así es, hay varias aristas en las que nosotros hemos trabajado. Realmente el semáforo de COVID me parece una de las acciones que se tomaron más en tiempo, en forma. Creo que los recursos se pusieron en donde se tenían que poner y fue algo muy positivo porque el saldo hubiese sido trágico. Entonces, replicar este tipo de iniciativas en salud cuando hablamos en temas de contaminación o de medio ambiente, desafortunadamente hay una separación entre el ámbito de la salud y el ámbito del medio ambiente. Operan de manera aislada. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, la Secretaría de Salud, la COEPRIS, ellos no tienen atribuciones que les permitan actuar. Las atribuciones se van hacia las competencias de las entidades ambientales que no ven salud humana. Entonces, pareciera algo de juego, pero de verdad que estamos a veces en un entorno que pareciera esquizofrénico, que ataca como que lo mismo, pero no hace nada, y nosotros como población decimos, pero si fuese tan fácil, pero realmente hay que mover bastante normativa, y es en lo que estamos también acompañando a los funcionarios a que se generen estos nuevos instancias, organismos, se pongan atribuciones, se activen comités. Por ejemplo, hemos pedido reiteradamente al gobierno del estado que active el comité del programa para la mejora de la calidad del aire. Tenemos un programa para la mejora de la calidad del aire donde están todas las acciones con todas las estrategias que se deben llevar a cabo para mejorar la calidad del aire. O sea, ya está publicado y no tenemos avance en ese instrumento tan importante. Entonces es lo que nosotros estamos haciendo, acompañando al gobierno y diciéndole, tienes esta herramienta, ejecútala, y lo que vas a ahorrar en costos en salud, el mismo ProAire lo dice que solamente por un contaminante se estaría evitando un daño a la población en salud de 1.668 millones de pesos. Entonces, pues es importante que actualicemos las atribuciones de cada institución, que derivemos los rubros necesarios para atender a la población de manera preventiva, no ya de manera correctiva porque no hay dinero que alcance. Sí, no tiene caso que ya se tenga en el hospital alguien que a lo mejor pudo haber evitado el problema si hubiera tenido pues las recomendaciones, si hubiera usado los instrumentos adecuados dictados desde la autoridad, ¿no?
cualquiera que es del nivel que sea, ¿no? Porque Así entiendo es. que tienen atribuciones tanto el municipio como el estado y la propia federación. Pero lo que me mencionas es también muy preocupante, esto de que el divorcio, ¿no? Entre el sector medioambiental y el sector sanitario, cuando finalmente pues sí es un problema que tienen en común. Sí, es que todavía estamos cargando con políticas ambientales y de salud de los 90. Entonces, eso nos está tomando muchos costos. Ya hay conciencia, pero toda la burocracia que implica actualizar las atribuciones, hacer instrumentos integrales y todo eso, tiene también un costo en presupuesto, pero se tiene que hacer. Definitivamente se tiene que hacer. COVID ya nos demostró que son más altos los costos de atención ante una emergencia sanitaria que actualizar el instrumento que se tenga que actualizar. Doctora, ¿y de dónde se tendrían que salir los recursos y las iniciativas? Desde la federación, porque entendemos que esto de la Secretaría de Salud, esto de la Secretaría de Medio Ambiente, pues son instancias federales, y tú me hablas del gobierno del Estado. ¿Puede el gobierno del Estado, el Congreso del Estado, con sus atribuciones, no sé, presentar un plan piloto para la población de Baja California Sur que realmente proteja a la gente independientemente mientras se pueden de acuerdo a nivel nacional en las políticas públicas que van a implementarse en todo el territorio? Sí, en términos de calidad del aire sí hay atribuciones de los estados y de los municipios. Esa parte la facilita un poco más, a diferencia de la energía, que son atribuciones totalmente federales. Entonces, sí, en ese sentido es una coyuntura de oportunidad la colaboración que estamos teniendo tanto con municipios y con el gobierno del estado, en donde el municipio de La Paz como el municipio de Los Cabos pues ya se han puesto la bandera de calidad del aire, de poder generar presupuesto propio en colaboración con el gobierno del estado para tener estas casetas normativas. Claro, la caseta es lo primero, porque en cuanto la caseta se instale, nosotros vamos a estar acompañando al gobierno para que genere estas alertas en donde está viviendo la población en condiciones de mayor vulnerabilidad. Nosotros ya la tenemos identificada, solamente nos falta el instrumento normativo para decretar estas alertas. Y me preguntaban en muchas ocasiones, bueno, pero vas a encerrar a la gente. Le digo, bueno, es que es generar alternativas. Hay muchas alternativas. Si ya es una zona que está sitiada por contaminación, por fuentes fijas, esto quiere decir ya le llega la contaminación de la CFE siempre, pues no vas a mandarlo como una vía principal de movilidad en donde vas a mandar todo el transporte de carga. O sea, vas viendo cuáles son las ecuaciones para poder hacer un mejor acomodo respecto a la parte del espacio público. Pero si no lo conoces, no puedes generar estas políticas. También otra política que se podría generar es, bueno, que estas personas fueran parte de un cuadro de salud, de tratamientos preventivos, chequeo respiratorio, etcétera, etcétera. Sí se puede. La cosa es que pongamos el énfasis en el tema y que se traduzca en recursos. Ahora bien, ahorita que mencionabas esto, por ejemplo, esto de Punta Prieta y toda esa zona, pues es una zona pues, muy generada de energía y obviamente de contaminación también, ¿no? Porque viene esto, no lo había pensado de esa forma, ¿no? Todos estos camiones que vienen en los ferries y que arrojan nuevamente contaminantes. Se tiene, por ejemplo, un proyecto, ¿no? De llevar una parte de más bien una terminal de carga Sí, la zona de carga a San Juan de la Costa. Costa y dejar la otra como para pasaje, ¿no? Y turística. Ese proyecto, por ejemplo, podría embonar en esto que tú me mencionas, ¿no? Pues los proyectos siempre hay que verlos de manera integral, porque tal vez por desahogar una actividad vas y ahogas otra en otro lado donde los ecosistemas son prístinos. Como sea, acá ya ese puerto ya generó las externalidades negativas que generó. Yo no lo pondría cerca de ningún núcleo de población, en primer lugar. O sea, si tienen que estar en un lugar alejado, en donde se compruebe que el daño a la biodiversidad es mínimo, porque siempre va a haber un impacto, pero que se tratase que fuese el mínimo, eso creo que sería lo ideal. Ahora también tenemos que irnos deshaciendo de la imagen hombre-camión, hombre-carro. Ya debemos de transitar a transportes públicos que sean eficientes, porque eso los va a hacer económicos y accesibles a la población, pero también que sean limpios. Ya no podemos estar pensando en los combustibles fósiles porque estamos en una crisis climática que nos demuestra que cada vez va a haber menos. Entonces, ¿qué debemos pensar? Sistemas de transporte público dignos, a donde mandes el puerto, pero cero contaminación, cero emisiones, y esto solamente se puede cambiando de tecnologías, ir dejando los fósiles e incluir tecnologías las menos contaminantes posibles.
Y hablando en esos términos, por ejemplo, se está haciendo la transición, ahora se quiere hacer la transición a gas licuado. Y también ya tenemos estas plantas solares, algunas funcionando, otras que están en proyecto, y el parque eólico. A mí lo que sí me gustaría saber es, por ejemplo, en esta parte, si ya tienen también diagnosticado, contabilizado, cuánta energía a través de combustibles fósiles se consume en el estado y cuánta es renovable o alternativa o energía limpia, como le llaman, ¿no? Sí, debo compartir con la audiencia que para nosotros 2022 fue un buen año, fue un año positivo. ¿Por qué digo positivo? Porque nosotros impulsamos la diversificación del sistema eléctrico, que estaba en más del 90% en combustibles fósiles, en 93% cuando nosotros empezamos a abordar esta problemática. Ahora con estos proyectos que entraron en 2022, que fueron el proyecto de eólica Coromuel, la central de Son de Insurgentes y también la central de La Toba, tuvimos como año histórico la entrada en operación de 3 centrales renovables. Eso no había pasado. Entonces, más allá de la capacidad instalada, lo que ganamos es diversificación. Tenemos más tecnologías que solo las tecnologías antiguas, contaminantes, que están basadas en combustibles fósiles. Entonces, 2022 fue un buen año en ese sentido, pero sigue habiendo retos. Necesitaríamos que en 2023 se pudiera replicar y mejorar estos resultados de 2022. Necesitaríamos al menos 6% más de energía renovable para el sistema. Ahora, por ahora contamos con un 13% de energía renovable como parte de la matriz instalada. Pero si tuviéramos otro 6%, en 2023, pues estaríamos hablando ya de 19%, casi el 20%. Desafortunadamente no va a ser así. ¿Por qué? Porque las 3 centrales que entraron ahora en operación era porque pues, su obra civil estaba, algunas casi desde hace 4 años. Entonces una central no te entra en operación de un día para otro, eso es imposible por la gran inversión y además el tiempo de obra civil que se necesita. Entonces, ¿qué podríamos esperar en 2023? Que entrara en operación la central de gas de New Fortress Energy, que ahora es de la Comisión Federal de Electricidad en sociedad. Esa podría entrar y sería menos contaminante que el combustóleo, pero no tan benéfica como los renovables que acaban de entrar. Entonces, al gas se le llama combustible de la transición. Solamente lo usas para ya empezar a tener una capacidad instalada de energía renovable. Entonces, eso es lo que vamos a esperar para este 2023, donde la alta demanda empiece otra vez a poner presión en el sistema eléctrico, porque va a volver a pasar, porque vamos a recibir este año seguramente más de 4 millones de visitantes. Entonces ahí es donde el gas como tecnología adicional va a empezar a operar junto con el combustóleo, junto con las renovables, para que no tengamos tantos cortes en el suministro. Doctora, y este tema, hace bueno, cuando se recorrió la planta esta de energía eólica, ¿no? Uh-huh. Vino el embajador de Estados Unidos y hizo una propuesta muy interesante que desde Cabo San Lucas hasta el área de California se hiciera un corredor de energías de este tipo. Porque hay tecnología incluso para almacenar, ¿no?, energía en estos parques eólicos, y él hablaba también de estos parques solares. Pero preguntando con la autoridad, pues nos quedamos con la idea de que por lo menos en el 2023 no existen proyectos nuevos de ese tipo. Sí, exactamente. Es importante conocer los instrumentos, ¿no? La CENER publica un instrumento de planeación para el sistema eléctrico nacional. Dentro de él viene una planeación para Baja California Sur. Para Baja California Sur se ha planeado todo. Se ha planeado nucleares, se ha planeado también cables submarinos, se ha planeado más penetración de renovables. Creo que en algún PRODECEN, que es este programa de planeación que menciono, creo que está la mareomotriz. Entonces, la CENER saca una planeación que es un escenario. O sea, digamos, todo esto pudiese ser posible, pero no quiere decir que eso se va a hacer. Es un menú, si queremos verlo así. Entonces, ¿quién decide qué es lo que sí se va a hacer? Pues depende cuál sea el área que la va a operar. En este caso, para la generación de electricidad, pues entra la Comisión Federal de Electricidad, también para la transmisión y para la distribución. Entonces,
Tiene sentido para nosotros un corredor desde las Californias que esté privilegiando la energía renovable, que alimente incluso a las zonas que no tienen electricidad, porque muchas personas no saben que hay 63 comunidades en Baja California Sur que no están conectadas a la red eléctrica y que tienen electricidad intermitente cuando la tienen. Entonces, esa problemática también se solucionaría si tuviéramos este corredor de energía renovable, y también salen oportunidades con un corredor de este tipo para la electromovilidad. ¿Por qué? Porque California actualmente ya publicó su ley en donde va a llegar al cero neto de emisiones, cambiando toda su movilidad a autos eléctricos. Ellos vienen, nos visitan como corredor de las Californias. Entonces, pues, ¿dónde se va a suministrar esta electricidad para estos autos? Van a venir aquí a Baja California Sur y van a estar demandándonos más electricidad de la que ya es muy contaminante. Creo que tiene sentido una transformación del sistema eléctrico Baja California Sur, pero ya diría yo un corredor precisamente de las Californias en donde podamos colaborar en temas de movilidad, en temas de generación de electricidad y también en temas de turismo y posibilidades de detonar clústeres económicos.